Today, our topic is present simple. Present simple es parte de nuestra gramática. El día de hoy nos vamos a enfocar primero mencionando a los usos del presente simple. ¿Cuándo usamos el presente simple? Aquí está. To talk about habits. To talk about general facts and truth. To talk about future timetable or schedules. Vamos a explicar qué significa esto. Empezamos. Cuando yo digo to talk about habits, me refiero que vamos a utilizar el presente simple para hablar de nuestros hábitos, es decir, lo que hacemos todos los días a determinadas horas. Por ejemplo, wake up early in the morning, levantarse temprano por las mañanas. Brush your teeth daily, cepillarte tus dientes todos los días, daily, right? Siguiente. Cuando yo digo que utilizamos el presente simple para hablar de general facts and truth, significa que vamos a hablar de cosas verdaderas, hechos que no se pueden cambiar. Por ejemplo, the earth goes around the sun. ¿Qué significa? La tierra gira alrededor del sol. Otro ejemplo. The sun rises in the east. El sol nace por el este. Así es. Muy bien. Vamos a continuar. Tenemos otro ejemplo también. Dice, ¿cuándo usamos el presente simple? To talk about future timetable or schedules. ¿Qué significa esto? Para hablar acerca de un futuro, pero un futuro que ya ha sido programado, planificado. Por ejemplo, the next train to Rome leave at 8. ¿Qué significa esto? El siguiente tren a Roma sale, ¿a qué hora sale? A las 8. Estos son horarios que no van a cambiar porque ya han sido establecidos, han sido programados. No es como un autobús que pasa a cualquier hora, ¿no? Entonces, estamos hablando por eso de schedules, programados. Otro caso. Hurry, the movie starts in 10 minutes, ¿no? Apúrate, la película comienza en 10 minutos. También ha sido programado. Todas nuestras películas en diferentes cines han sido programados en la cartelera, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos con el uso del presente simple. Ahora, vamos a enfocarnos un poquito más a la gramática. Ya sabemos su uso. Ahora vamos a la gramática. Observemos este cuadrito. Primero, vamos a analizar el presente simple de forma afirmativa. ¿Qué quiere decir afirmativa? Que en mis oraciones yo voy a afirmar. ¿Qué sucede en la forma afirmativa? Observo aquí. Observo solamente los verbos. Hay un verbo que está diferente. ¿Cuál es? A ver, Alejandra. Sí, Miss. ¿Qué verbo observas diferente en este cuadrito? Reads. Creo que no lo estoy pronunciando bien. El que está trabajando, ¿con quién? ¿Con qué pronombres? Con él, ella y eso. Así es. He, she. Así es, muchas gracias. Es decir, con la tercera persona. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Les explico, chicos, que cuando tú hablas en presente simple de forma afirmativa, hay una regla. Hay una sola regla que debes de recordar. ¿Cuál es? El uso de la letra S al final cuando trabajamos con la tercera persona. A ver, te explico bien con esta siguiente diapositiva. Aquí está. Rule for the third person in singular. Voy a hablar de la regla en la tercera persona en singular. A ver, esta regla se clasifica en 3 subreglas. ¿Cuáles son? La regla general es que le vas a agregar S a todos los verbos. Pero claro está, si es que están trabajando con la tercera persona. ¿Quiénes son? He, she, or it. ¿De acuerdo? A ver. Anderson. ¿Qué sucede en la segunda regla? Observa, a ver.
¿Qué sucede si termina en Y? Coméntanos, por favor. Es porque consonantes, algo así. Ya. Dime, ¿qué pasa con la Y? ¿Lo escribo otra vez la Y o qué hago? Lo convierto en plural. No escribo la Y, escribo Es decir, IES. IES. lo elimino y coloco Ah, IES. Entonces, ten en cuenta eso, Anderson. Si termina en una Y y antes de la Y tenemos una consonante, mira, consonante, ¿qué sucede? Eliminamos la Y y colocamos IES. Muy bien. A ver, vamos a preguntar a Brian. Brian Ugarte, ¿qué sucede si mi verbo termina en la letra O? S-I-H, C-I-H, X, doble S. ¿Qué sucede? Brian, coméntanos por favor. ¿Qué observas? ¿Qué ha sucedido? Brian está pensándolo. A ver, vamos a preguntar entonces a Isaac. Isaac Sebastián, ¿qué observas aquí, hijo? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué se le agregó? Yo, Ah, Ángelo, sea Juan. Juan, a ver, te escucho. Coméntanos. ¿Qué sucedió? aumentaban la S. Muy bien, le hemos agregado es. Entonces, recuerden bien, chicos, si termina en estas letras, el verbo se le agrega es. Recuerda, regla general es que esto se va a aplicar siempre y cuando se esté hablando del presente simple en afirmación y con la tercera persona. ¿Sí? No te preocupes, chicos, que vamos a tener ejemplos en los cuales vamos a poder utilizar esto. A ver, vamos con el siguiente diapositiva. Aquí tenemos los ejercicios. ¿Sí? Vamos a desarrollar. A ver, empezamos. Number 1. Alejandra, ¿qué aplicas aquí? Imagínate que todos estos verbos están trabajando con la tercera persona. Tenemos que agregarle una de estas letras. S, es or es. ¿Qué le agregas en number 1? Alejandra, Sí, sí, Miss, o sea, en la primera, ¿verdad? ¿sí? Number 1. La S. Solamente la S, muy bien, porque la regla general dice que a todos le agregamos S. ¿Y qué sucede en la número 3? Se le agrega S, Es. no S nada más. ¿Por qué? Porque termina en H. S y H. Gracias, Alejandra. A ver, chicos, no se preocupen que ahorita vamos a desarrollar todo esto juntos. Solamente quiero continuar explicando en la forma negativa. ¿Qué sucede en la forma negativa? Utilizamos el auxiliar con la negación, que contraído tenemos la palabra don't o también la palabra doesn't. Por lo tanto, ¿qué debo de hacer para transformar mi oración a negativa? Utilizo don't o doesn't. ¿De acuerdo? ¿Cuándo uso doesn't? Cuando es tercera persona. He, she or it. ¿Qué quiere decir? He doesn't. She doesn't. It doesn't. Y con los otros pronombres personales solo se mantiene con don't. Don't. ¿Ok? A ver, vamos a ver los ejercicios. A ver, vamos a preguntar entonces a Danitza. Danitza, en el número 1, Bill. Bill. Bill es como si fuera él, he. ¿Qué utilizas? Don't o doesn't. Don't. Ay, no sé. Recuerda que Bill es he. Y cuando es he, tercera persona, ¿qué debo de usar? Dos. Doesn't. Así es, doesn't. A ver, vamos a consultar ahora a ver, me falta la participación de Juan. Juan, número 2. We. ¿Qué utilizamos? En we. Juan Canchis. Enciende tu micro, por favor, hijo. Ahí está. Es En el caso, Dawson. we.
¿Cómo era la segunda? La de do, Recuerda, no, doesn't es para la tercera persona ah. y don't es para los Doesn't. otros pronombres. En la número 2, que es we, ¿cómo completas? doesn't, We es tercera persona. no, no, Ajá, entonces no puede decir doesn't. ¿Qué debe de ir? don't. Don't, así es. Don't. Entonces, es importante que tú reconozcas quién es tercera persona. Si tú reconoces que es tercera persona, automáticamente colocas doesn't. Pero si no es tercera persona, ¿qué colocas? Don't. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio entonces. Primero, mencionarles que en la forma interrogativa el orden va a cambiar. Ya no empiezo con el pronombre personal. Mira, en afirmación, pronombre personal. En negación, empiezo con el pronombre personal. Pero en la forma interrogativa esto va a cambiar. Yo no utilizo primero un pronombre personal. ¿Qué debo utilizar? El auxiliar. Cuando uso das, cuando es tercera persona. Cuando uso do, cuando trabaja con otros pronombres personales. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que tú recuerdes este orden, este tablerito que te he puesto en clase para que puedas analizar cómo debemos trabajar en afirmación, en negación o interrogación. ¿Sí? Vamos a este ejercicio entonces. Mira, number 1. ¿Qué dice? Pronombre you. ¿Qué auxiliar debo de utilizar? A ver, ¿quién desea participar? Levante la manito, por favor. El estudiante que me pueda decir qué debo de utilizar aquí. A ver, Alejandra. La pregunta, la número 1, ¿verdad, Miss? Así es. ¿Cómo empieza la pregunta? ¿Qué auxiliar utilizas? ¿Do or does? Do. Así es, do. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con el pronombre you. A ver, observé que Anderson levantó la mano. Anderson, en la número 2, ¿qué utilizas? ¿El auxiliar do o el auxiliar does? Do, A ver, Anderson, observa, estamos hablando de your mother. Your mother, ¿es tercera persona o no es tercera persona? sí es tercera persona. Ah, por lo tanto, ¿qué debo de utilizar? Das, Excelente, das. ¿Ven que es importante analizar la oración para saber con qué completar? Bueno, chicos, no se preocupen, que ahorita vamos a hacer los ejercicios para que la práctica nos haga maestros, ¿ok?